Hoy la Escuela Nacional de Cine le da la bienvenida a todos nuestros estudiantes y a dos importantes realizadores venezolanos, Miguel Ferrari y Alejandro Velame. Muchas gracias por estar aquí. En primer lugar, queremos agradecer su presencia con nosotros, compartir este momento, ya que sus últimas películas, El rumor de las piedras de Alejandro Velame y Azul y no tan rosa de Miguel Ferrari, ambos han construido unos discursos cinematográficos que nos interesan, ya que han abordado las temáticas de una manera diferente. Por ejemplo, en Azul y no tan rosa se trata del tema de la agresión y del rechazo a lo diferente, y en el caso del rumor de las piedras se toca un momento histórico en nuestro país, el deslave de Vargas, pero estos no son el centro de sus películas, pero sí definen esas almas que ustedes muestran en sus historias. ¿Cómo emprenden ese viaje? ¿Qué los lleva a contar esas historias? El rumor de las piedras, en principio nace como la idea de entender cómo un niño inocente transforma de alguna manera, se transforma, cuál es ese viaje que hace para transformarse en un victimario, en un ser desalmado que no tiene consideración por la vida del otro, ¿no? O sea, un criminal, un delincuente, que hay en el entorno, que hay en la familia que pueda influir en eso. Estaba muy consciente de que estaba haciendo una película que podía ser considerada como la típica película venezolana de malandros, de barrio, la típica película de problemática social. Y bueno, yo considero que el problema no son los temas, sino la manera como se abordan. Una vez que comienzo a trabajar sobre ese tema, me doy cuenta de que, por supuesto, la figura de la madre y del padre, de la familia, era importante en eso, ¿no? En cómo se conformaba ese viaje de niño inocente a delincuente, a victimario. Pero por otro lado también me di cuenta de que muchas veces acusamos, sobre todo a la madre, como la culpable de que esa persona termine siendo el monstruo, el delincuente que termina siendo. Y no nos ponemos en la posición de una mujer que de pronto tiene que salir a trabajar para mantener a sus hijos, porque además el padre seguramente no existe, o por lo menos, o si existe es un ser bastante irresponsable, y que sus hijos están en un entorno donde la influencia y donde el poder de, por ejemplo, tener un arma es una cosa que es lo que le da el valor al ser humano en ciertos contextos. Entonces digo, bueno, ¿cómo hace una madre para luchar contra eso si además es una madre que tiene que salir a ganarse el sustento? Entonces allí comienza esa historia inicial a perfilarse más hacia la madre como protagonista, y por eso surge Delia, el personaje del rumor de las piedras, ¿no? Y digamos, y su consideración como heroína, como esa mujer que, a pesar de las dificultades del contexto, del entorno en el que sus hijos están creciendo, hace todo lo necesario y todo lo posible para salvarlos, para evitar que se conviertan en víctimas o en victimarios, a pesar también de su precaria formación y de sus pocas herramientas intelectuales, ¿no? Una madre, si lo intenta, y lo intenta de manera seria, es una persona, lo logre o no lo logre, es una heroína, porque de verdad que las fuerzas en contra son enormes. Y eso fue lo que quise de alguna manera retratar, porque considero que esa problemática, que yo creo que es el gran tema de nuestro cine y de nuestra existencia como venezolanos, es algo que tenemos que superar. No digo que no se puedan hacer películas de otros temas, pero yo creo que no podemos renunciar por entero solo por el hecho de tratar de huir del estereotipo. No podemos renunciar a tocar ese tema. Yo creo que el tema social, el tema de nuestra realidad, sigue siendo nuestro gran tema. Yo creo que El rumor de las piedras, siendo una película de carácter social, se aborda desde otro punto de vista, que es precisamente el de la madre, esa madre luchadora que intenta salir adelante con sus hijos. Y que, por supuesto, bueno, hay otras implicaciones. Está lo que tú mencionabas de la tragedia de Vargas, que lo que hace es que contextualiza históricamente la historia que se presenta en la película. Es decir, de ahí arranca, pero abordamos a esta familia 10 años después de la tragedia. Entonces, bueno,
digamos, esa tragedia natural no es más que el principio, pero la peor tragedia es la que continúa, la que viven todos los días, frente a la violencia, frente a la criminalidad. Esa es la gran tragedia de la familia, pero también es la gran tragedia de Venezuela. ¿Cómo comenzó tu viaje con Azulino Tan Rosa? Bueno, en mi caso, Azulino Tan Rosa surge esta historia hace algunos años, estando en Madrid, estando en mi casa en Madrid, porque finalmente me residencié allá, aunque estoy siempre aquí y no allá. Es una cosa un poco extraña. No puedo separarme de mi país, algo que me tiene atado, ¿no? Porque lo amo. Estando en Madrid se estaba debatiendo una ley para lo que era el tema del matrimonio igualitario en España. Pues tenían además muchísimos años hablándose de eso allá, era ya un tema superado socialmente, donde la gente no se detenía de alguna manera a pensar cuál era la preferencia sexual de una persona u otra, sino que todos eran personas, ¿no? O sea, como debe ser, todos deben ser tratados como seres humanos y como personas. Y fue por eso que construí una historia que tratara sobre la diversidad, una historia donde la línea argumental fuera la historia de un padre y un hijo, donde ambos tuvieran una opción diferente, un padre homosexual y un hijo heterosexual, los dos con una opción diferente, y cómo hay un reencuentro entre ellos que va mucho más allá de esas preferencias sexuales, sino que se unen y se reencuentran a pesar de eso, esas diferencias a través del amor. Volteé mi mirada hacia Latinoamérica, empecé a documentarme, gracias a Dios por internet, es una herramienta maravillosa, y empecé a investigar y me di cuenta de lo grave que estamos en Latinoamérica con el tema de la homofobia, los crímenes tan brutales que existen, no solo en Venezuela, porque parece mentira, aquí hay crímenes por homofobia en nuestro país. Y son gravísimos. Lo que pasa es que eso no es noticia. Eso nunca aparece en una noticia, pero es brutal lo que pasa en Venezuela. Yo leía en publicaciones españolas crímenes por homofobia de Venezuela, pero tenía que leerlos en publicaciones de allá, porque aquí eso no lo leía. Y entonces empecé a investigar, y es una cuestión ya de la región, de Latinoamérica, y quise hacer precisamente voltear la mirada hacia Latinoamérica y que se habla tanto de igualdad, que se habla tanto de tantas cosas, que estoy obstinado de escuchar eso, ¿no? De igualdad y eso, y a la hora de la verdad es mentira, porque la legislación no protege a todo el mundo por igual, ¿no? Hay unos ciudadanos que tienen unos derechos y otros que no los tienen, ¿no? Entonces, quise abordar, por supuesto, ese tema, el tema de lo que era la homofobia, el matrimonio igualitario, la diversidad, y alejándome completamente de los clichés, porque necesitaba de alguna manera presentar a un personaje que era el protagonista, que es un gay, que es un homosexual, que es algo que dentro de la cinematografía pues no existe. En Venezuela no, un protagonista homosexual, eso no, porque Sheila, que algunas veces lo han comparado, no trata sobre las preferencias sexuales, sino sobre la identidad de género, que es otra cosa. Pero un protagonista homosexual, y tenía que de alguna manera una sociedad como esta vender la idea real como es, y no el cliché de que un homosexual es amanerado o una loquita o chistosísimo, de los que todo el mundo hace burlas, de los que todos se ríen, de los que hacen chistes de muy mal gusto. Entonces quería este personaje central y todo ese contexto de estos personajes que los rodean, que al principio el espectador, cuando los ve en la pantalla, dice: guau, pero que esta gente, que gente tan rara, ¿no? Esa era la idea que yo quería, que al principio la vieran como gente rara, pero a medida que fuera transcurriendo la historia, el espectador terminara empatizando con todos ellos y terminaba como viéndolos como seres humanos, como los que son, seres humanos comunes y corrientes como otros que sufren y que padecen, ¿no? Y esa fue la tarea que me di a la hora de escribir la historia, hacer que ese espectador
de alguna manera olvidara ese cliché que nos tenía acostumbrados los medios de comunicación cuando nos presenta un personaje homosexual, que siempre lo presentan como una cosa... ustedes saben de lo que yo estoy hablando, es chistosísimo, sí. un show, una mariquita, la loquita, la cosa, ay, la peluquera, ay, Dios mío, y todo eso. Entonces, yo, por favor, eso me parece una falta de respeto para una persona que tiene una opción diferente y que es un ser humano igual que cualquier otro. Y me estoy poniendo un poquito aquí, pero es un poquito para explicar de dónde nace la idea y cuál era mi necesidad de plasmar y de escribir esta historia y toda la película. Me empeñé que todo fuera alejándose de los clichés, todo. O sea, hay una ciudad también muy hermosa que tenemos y que no la vemos y no la retratamos, porque la tenemos ahí, pero no le paramos. Como ese Ávila maravilloso, hay cosas bellas que también están ahí, pero siempre estamos viendo las cosas feas. Perdona, pero bueno, es otro punto de vista. No, yo creo que otro punto de vista. Claro, porque yo también digo, es necesario también que veamos otras cosas también. Esas cosas que están allí, que no me las inventé, están. Lo que pasa es que a veces pasan como desapercibidas. O por ejemplo, Venezuela, un país del Caribe, un país merengue, salsa. Y digo, oye, disculpa, Venezuela es pluricultural. Yo pongo el tango también como una manera de salirnos del cliché. Yo he descubierto que hace años descubrí que hay peñas tangueras en nuestro país donde van cientos de personas a tomar clases, donde van familias completas y se reúnen semanalmente a bailar tango, que son seguidores del tango, que son fanáticos del tango, y eso es algo que desconocemos, pero que está allí, que no me lo estoy inventando yo. Entonces, de alguna manera quise salirme de todos los clichés de nuestro país, donde nuestro país es maravilloso, es pluricultural, donde tiene que haber cabida para todo, para todos, independientemente de lo que sea, ¿no? Entonces, hice y construí esta película con esos 4 personajes centrales, como una especie de película coral donde cada uno de esos personajes tuviera un drama particular, pero que los uniera a algo en especial, que eran como personas raras o consideradas personas diferentes, ¿no? Y que cada uno, por esa discriminación o por ser considerados diferentes, se amalgaman como en una familia y hacen un viaje transformador en donde cada uno de ellos pues acepta quién es y donde se transforman los personajes. Y bueno, ya ustedes conocen la historia, creo. La pregunta es para ambos. Hay una obvia correspondencia entre el título de la película y lo que muestran en ellas. Yo quisiera saber cómo fue que llegaron a ese momento en el que dijeron, este es el título de la película. Bueno, sí, colocar un título en una película es complejo, ¿no? Pero en este caso, precisamente como quería salirme un poco de los clichés, quería hacer un guiño a los clichés. Y quería hacer eso de que azul y uno inmediatamente lo asocia a lo masculino. Y el rosa lo asocia uno directamente a lo femenino. Por pues, una cuestión cultural y todo eso tiene un origen y tiene una razón de ser. Eso es algo que se inventó en un momento determinado y es muy, muy interesante saber por qué. Cosa que no viene al caso. Pero entonces, tratando de alejarme del cliché y quería hacer un guiño, precisamente un estereotipo de un cliché que era azul y no tan rosa, porque la historia que se cuenta no es tan rosa. Y de ahí surge el título. Y fue allí cuando dije, este es el título. Y aquí está y está listo. Pero era azul, rosa y no tan rosa. Rosa y no tan rosa porque quería, de alguna manera, precisamente, hablar de géneros y de transgéneros y también esa frase que completa que dice, y no tan rosa. Pues porque la historia que se va a contar, no creas que vas a venir a ver algo muy divertido tampoco, es algo que no es tan rosa ni es tan, porque como la vida, pues. En mi caso,
yo considero que si algo debe ser comercial en una película es el afiche y el título. Porque, bueno, es lo que el espectador recibe de primero, ¿no? Yo creo que el título es una de las razones por las cuales una persona del público normal decide ver o no ver una película. Y yo soy de los peores para poner títulos comerciales. No, el Tinte de la Fama es buenísimo. No lo puse yo. Y sin embargo, lo puso Armando. Ese título es de Armando Coll. Pero considero también que no era tan comercial. O sea, creo que te puede gustar mucho, pero creo que no es muy comercial. Mi corto se llama Fosa Común. No sé si saben de esa película, pero brevemente cuenta la historia de dos personajes que van desplazándose paralelamente por Caracas. Una es una madre de un desaparecido en los sucesos del Caracazo y el otro es un diputado. Y entonces, bueno, ellos van cada uno con su tragedia. El diputado tiene un hijo que acaba de ser herido en un asalto y en algún momento dado estas dos historias se cruzan en el metro de Caracas. Y quería dar esa idea de que vivimos de alguna manera en una fosa común. Es decir, todos somos seres anónimos que estamos allí y que todos somos potenciales víctimas de la violencia si no tomamos medidas, pues. Y también tenía que ver con el espacio donde ellos se encontraban, que era el metro de Caracas, que también tiene esa condición de lugar donde nos encontramos todos los habitantes de esta ciudad de manera anónima, ¿no? Eso me parecía que era bastante adecuado. Y en el caso del Tinte, tenía que ver con el artificio, ¿no? El Tinte cuenta la historia de una muchacha venezolana, fenotípicamente muy criolla, que entra en un concurso de televisión donde buscan a la doble de Marilyn Monroe y después conoce a un personaje pésimamente interpretado por Miguel Ferrari, que es Héctor, y él ayuda a la transformación de ese... Qué genial, una experiencia inolvidable, bellísima además. Gracias. Trabajamos maravillosamente bien, de verdad, con Alejandro, fue lindísimo el proceso. Me tuve que depilar todo, era una cosa... Cuando me empezaron a crecer los cañones era que yo decía, ¿por qué? ¿Por qué? Pero feliz, de verdad. Bueno, en ese caso el título guarda relación con el tema del artificio, de la identidad, de lo que esconde, digamos, ese artificio, el tinte de cabello, tenía que ver por supuesto con Marilyn, la rubia platinada, pero a la vez esa necesidad de fama que estos personajes tenían frente a lo que estaban haciendo. De alguna manera fue muy adecuado ese título que me sugirió Armando y además dentro de la película era el eslogan del producto que patrocinaba el concurso. Y en el caso del Rumor de las Piedras, estos personajes vienen de la tragedia de Vargas, es decir, en su pasado, 10 años antes, son sobrevivientes de la tragedia. Pero yo no quería quedarme solamente en el hecho de la tragedia, quería encontrar un título que permitiera entender que había que esa tragedia y ese peligro era algo latente, era algo que estaba allí presente, era una amenaza más que un hecho ya pasado. Y por eso surge el Rumor de las Piedras, también porque documentándome recuerdo haber leído que muchos sobrevivientes de Vargas lo que más recordaban y a lo que más le temían era ese ruido un poco sordo, lejano, pero amenazador que venía de la montaña. Eran las rocas enormes que venían desplazándose junto al agua y todo eso. Y era el asunto precursor a la tragedia. Eso lo comenzaron a escuchar antes y no entendían qué era, y después fue que llegó el deslave. Y buscando un poco también en mi propia vida, yo recordé el terremoto del año 67, la cédula otra vez para el piso. Pero yo era un bebé. Claro. Me acuerdo, pero... Yo tenía 3 años y me acuerdo sobre todo del ruido. Sí, yo tenía 3 y medio, 4. Y lo que más me acuerdo de ese momento fue precisamente el ruido, el rugir de la tierra.
algo que no se te olvida. Yo tenía apenas 3 años. Y eso quedó en la película. De hecho, hay una escena en la película donde hay una maestra que dice, este es el terremoto de Caracas. Entonces, claro, eso unido a la idea de la amenaza, pero que ya no es una amenaza por la naturaleza, sino por nuestra propia, por la sociedad, por lo que estamos viviendo como país, creo que era lo que quería de alguna manera significar ese título. Pero a la vez, y está reflejado en uno de los personajes, es la posibilidad que después de la tragedia renaciera la posibilidad de transformación. Toda tragedia natural de alguna manera también es una forma de renacer, es una forma de transformar. También era un título que guardaba, aparte de la amenaza, la tragedia, la posibilidad y la esperanza de resurgir de la tragedia. ¿Sí? ¿Por aquí? Mi pregunta va dirigida a Miguel. Leí recientemente que los personajes de Azul y no tan rosa tienen algo de ti. Me gustaría saber qué es. Y en la película me gustó el personaje de Lirio y de Armando. Me gustaría saber qué en particular tienen ellos dos de ti. Todos los personajes de la película tienen algo de mí, todos. Pero es algo lógico, ¿no? Porque son como tus hijos. Y tú le pones palabras en ellos que tienen que ver contigo, ¿no? Y que tienen que ver... y eso no significa que todos los personajes hablen igual, sino que corresponden a una parte de ti que habla de esa manera. Y, por supuesto, todos, absolutamente todos, tienen una parte de mí. Y Delirio que tiene de mí, pues yo creo que lo optimista, a pesar de todas las circunstancias que le ha tocado vivir, de todos los obstáculos, Delirio no es una persona que vive atascada en qué mala suerte, qué problema, y por qué me ha pasado esto, y por qué tuve que vivir esto, no, sino que de una manera optimista ella ve el futuro y se convierte como en esa matriarca dentro de ese pequeño clan familiar. Es como esa cuestión maternal que ella desarrolla con ellos, ¿no? Entonces, yo soy un poco así, yo soy un poco paternalista, soy así, que me gusta proteger, que me gusta cuidar, que me gusta mimar, que me gusta, y al mismo tiempo intento ser optimista y ver el lado bueno de las cosas y no el lado negativo. Eso tiene Delirio, ¿no? Antes, ya estamos llegando al final. Antes de despedirnos, Qué lástima. Quisiéramos qué últimas palabras pueden darles a esta nueva generación de chicos que quieren dedicarse a hacer cine. El maestro primero. Bueno, yo creo que hay cosas que son fundamentales no solamente para hacer cine, sino es una actitud de vida, y es primero identificar que verdaderamente esto es una pasión. ¿Y cómo se sabe? Bueno, porque no puedes dejar de hacerlo. Miguel decía que no puede dejar de ser actor porque esa es su pasión, su razón de vida. Yo creo que es importante estar claro en cuál es nuestra verdadera vocación, qué disfrutamos, qué queremos hacer y qué podemos hacer, porque no solamente que queramos hacerlo, sino también, esto es muy difícil, llegar al convencimiento de que tenemos el talento para ello. Por supuesto, yo sí creo en la academia, yo creo en la escuela, yo creo que hay que prepararse, pero yo también creo que hay un componente de talento que tenemos en nuestro, no sé si eso es genético, no sé qué es, si es cultural, no sé de dónde viene, pero hay que identificarlo, hay que saber que somos buenos para algo en particular en la vida, y específicamente en el caso del cine, o creemos serlo, y además eso viene acompañado por eso que llamo la pasión. Eso te lleva ineludiblemente a algo que se llama perseverancia. No se puede llegar a ningún lado ni a nada si no perseveramos y enfocarse. Básicamente yo creo que el foco es lo más importante. El consejo que puedo dar es el que siempre le doy a cualquier persona que quiera lograr un objetivo en la vida, y si a esa persona lo que quiere lograr y eso lo que se quiere dedicar le hace feliz, pues lo primero que yo le digo es que se forme, se prepare. Cuando se construye un edificio, es tan importante esa fundación, lo que hay debajo de ese edificio.
y hay que prepararlo bien, y hay que hacerlo bien, y hay que tomarse el tiempo para que ese edificio tenga una buena fundación, para que en un futuro cuando venga un terremoto o un ciclón o lo que sea, ese edificio no se caiga. Y si nosotros tomamos esto como un proyecto de vida, la vida, entonces necesitamos tener esas fundaciones bien arraigadas, estar bien preparados para que podamos vivir de ello hasta el resto de nuestras vidas y ser felices, porque esto es lo que hemos elegido hacer. Y no hay nada más maravilloso en una persona que pueda hacer lo que le gusta y ser feliz. La vida es cortita y son 2 días, hay que aprovecharlo, y si esto nos hace feliz, hay cosas que son secundarias. Hay un Twitter, un mensaje que retuiteé antes de llegar que me pareció maravilloso y quiero compartirlo con ustedes. El tiempo es más valioso que el dinero. Usted puede conseguir más dinero, pero no puede conseguir más tiempo. Qué bueno, ¿no? Aprovechen la vida, que es muy cortita, y eso es lo que no van a poder conseguir. Van a poder conseguir mucho dinero, seguramente, pero no van a conseguir más tiempo. Así que sean felices, prepárense y rompan las reglas luego, que también es importante ser valientes y romper reglas.